¿Cómo estás, Ernesto Juárez Santoscoy? Qué elegante, chirrión, de ¿Qué veras. tal? Muy buen día, ¿cómo estamos? Una filipina, ¿va? Ajá, Es una filipina, nacional o extranjera, no me acuerdo. ¿no te acuerdas? Oye, a ver, ayer no sucedió finalmente, pero se hablaba de un recurso legal de pasar la reforma por el lado, por la puerta trasera de la Corte, sin ofender a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, por supuesto, es decir, no pasar la reforma por las cámaras, sino pasarla por la Corte, la declara constitucional, los cambios que se hicieron hacia mediados del 20, y con eso queda avalada la reforma eléctrica, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿Tú cómo ves el panorama si esta chicanada, como dicen algunas personas que podría ser ese recurso, tiene éxito y la reforma se avala por la Suprema Corte de Justicia? ¿Tú cómo ves la reacción en el sector financiero nacional y mundial? Digamos que tuvimos dos buenas noticias el día de ayer en relación a la reforma eléctrica, que me parece que es el principal cisne negro que tendríamos enfrente, ¿no? El principal riesgo que tenemos, no de corto plazo, es realmente grave lo que puede pasar en la economía mexicana en los siguientes años si llegara a aprobarse la reforma como está. Bueno, nomás ustedes pues piensen, pues, si ha meritado que hasta manden al señor John Kelly Sí. y a la vicepresidenta y Y, a la y, y, secretaria de y Energía. con, y con viáticos. Así es. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque muchas empresas privadas, extranjeras y nacionales tendrían que salirse del territorio nacional si no se generan energías limpias en nuestro país. Miren, por ejemplo, la automotriz que hace la marca Peugeot Stellaris, ¿no? Acaba de anunciar que a partir del 2025 ya no va a producir automóviles de combustión interna. La gran mayoría de las empresas han, eh, se han comprometido para el 2030 para tener eh, emisiones de gas de efecto invernadero en neto, cero emisiones. Y entonces, pues muchas empresas van a tener que salir del país si se llegara a aprobar esta reforma. Entonces, adicionalmente, pues va en contra de la Constitución. La Constitución es muy clara en un artículo que habla de que están prohibidos los monopolios en México. Y entonces aquí lo que se trata es de fortalecer los monopolios de las empresas estatales. El de la voz, como se dice, yo estoy de acuerdo en que haya empresas productivas del Estado fuertes. Sí, por supuesto. Estoy totalmente a favor, pero no a costa de los privados. Y sí creo en la libre competencia. Y sí fui testigo, porque estuve muy cerca de 10 años, muy pegado a Pemex, y sé lo que sucede al interior de las administraciones del sector público. Es verdaderamente triste cómo el Estado realmente no hace bien su chamba como administrador de una empresa si está pues simplemente amparado por la ley, ¿no? Entonces, sí creo en la libre competencia y sí creo en las energías limpias y sí creo que CFE debería estar poniendo las pilas hacia allá, igual que Pemex, igual que lo hacen las grandes petroleras del mundo y las empresas de energía eléctrica en el mundo. Entonces, de lo que se trataba era que la Suprema Corte de Justicia avalara la constitucionalidad de la reforma como está. ¿Y qué pasó? Los ministros, Les dio, afortunadamente, les dio dijeron, frío. pues no, realmente no es El constitucional. asunto está muy caliente y hay muchos intereses de por medio y hay mucho en juego. Segunda noticia buena, que el presidente del PRI, a quien le llaman AMLito, pues abiertamente dijo, después de un análisis profundo y sesudo, el PRI ha decidido que no va a apoyar la reforma. Bueno, hay Se que muere el recordar, PRI, es un golpe, es un suicidio absurdo. había que recordar que hubo unas elecciones intermedias y que fue clarísimo el mandato de la sociedad a favor de quienes hicieron una coalición Sí, que se presentan como una oposición, y la verdad es que esa oposición pues, ha estado realmente débil, sí. y bueno, pues por lo pronto ahorita
pues resurgen y dicen, pues ya decidimos que no. Y luego fueron con el PAN, como dijo el presidente, ya se juntaron. Y bueno, pues sí, no se cuenta con los votos suficientes para aprobar esa reforma. Y creo que en el fondo es lo que está buscando el presidente porque está metido en un aprieto. Pues al final de cuentas, el desempeño económico de este sexenio, para cómo va, para la crisis de confianza, marca llorarás que tenemos, tanto por la cuestión de inseguridad como por la cuestión de todas estas iniciativas legales que son en contra de la inversión privada, pues, pues el sexenio puede quedar totalmente en negativos, ¿no? O sea, el peor sexenio con un crecimiento bajísimo. Y pues también hemos apuntado en la alta probabilidad de que a finales del sexenio se dé una recesión en Estados Unidos. Y pues no quiero ni saber cómo va a terminar la sociedad y la economía si realmente se da ese escenario de una recesión a finales del A sexenio. ver, hacia finales de sexenio una recesión en México o en En Estados Unidos, o en que ambos. arrastra a México y la Bueno, agarra súper déjame débil. una cosa. Estaba yo checando, y perdóname que Sí, sí. me atreva a participar, pero estaba yo checando. Texas ha crecido, a finales del año pasado está creciendo a ritmos de 10.1%. Y si no mal recuerdo, cerca del 50% de las mercancías que exportamos hacia la Unión Americana pasan por Texas. Y Sí. California, que es donde está la segunda ciudad de mexicanos en el mundo, Y la cuarta economía mundial. y la cuarta economía mundial está creciendo a ritmos de prácticamente 9 punto y cacho por ciento. O sea, las dos economías más importantes de la Unión Americana no han sido suficientemente fuertes como para jalarnos, cosa que antes sucedía con mucha facilidad. Bueno, hoy salieron datos de la inversión fija bruta al mes de enero y hay buenas noticias. Creció 8.4% la inversión fija bruta a tasa anual, o sea, enero contra enero del año pasado. Está tan bajo. En enero del año pasado, es una base de comparación muy baja, porque teníamos confinamiento social por la tercera ola en aquel entonces del COVID. Pero, por ejemplo, en construcción hay un crecimiento del 9.6%. En la parte de construcción no residencial, obra pública, 23.9% de crecimiento. Y luego en la parte de maquinaria y equipo hay un incremento del 5.9%. Y la parte específica de maquinaria, equipo y otros bienes está creciendo 12% anual. Y la parte de importación de maquinaria, 6%. ¿Por qué hay inversión en nuestro país? Porque hay TLC, ¿no? Porque hay TEMEC, porque las economías de los estados norteamericanos están creciendo muy fuerte. Ahí están los datos a los que está haciendo referencia Ernesto Fábio Santosco de la inversión fija bruta. No, pues explica una cantidad enorme de empleos y empleos bien pagados el TEMEC, ¿no? Así es. Luego tienes los datos de producción industrial al mes de marzo. También salieron hoy. Hay un incremento en la producción de automóviles apenitas, 0.81. Pero bueno, llevamos varios meses con caídas. La parte de exportación de automóviles, en el mes de febrero, la balanza comercial reportó un crecimiento de exportaciones automotrices de 31%. Wow. Pero en el mes de marzo traemos un crecimiento en número de unidades de automóviles exportadas, 2.49. En el mercado interno, menos 1.16%. ¿No? Ahí está clarísimo lo que está pasando. Ahí están los datos de la producción de vehículos ligeros en nuestro país, lo tiene usted en su pantalla, ¿no? Ahí están, ¿no? Mira, automóviles el 20.1, camiones ligeros el 79.9%. Sí, ahí están los datos claramente establecidos. Bien. Pues el mundo está cambiando y no nos podemos quedar atrás. Esa es la verdad. Sí, hombre, esa es otra de las cosas que en lo personal no me gustan
de la reforma es que le da la espalda a la necesidad de que México contribuya con la generación de energías limpias, teniendo el territorio con la exposición solar que tiene hermoso territorio. Podríamos jugar un papel muy relevante La solar, la la eólica, reconversión. Sí, sí, por supuesto. los grandes desiertos que tenemos, el mismo de Tehuantepec. Sí, por Realmente supuesto. podríamos ser una potencia de energía Sí. renovable. No, Así. imaginemos cuántas estaciones de recarga de energía eléctrica van a necesitar Estados Unidos, Canadá y México para la espera, la llegada de los autos eléctricos. Bueno, cientos de millones de esos aparatos vamos a necesitar. Imagínese usted, va con un coche eléctrico, va a Acapulco, la bronca ahí, ¿dónde voy a cargar? ¿Y dónde voy a poner? ¿No? Sí, porque ¿Dónde no hay voy a autonomía cargar? todavía suficiente. Todavía no hay suficiente infraestructura y todo eso y más tendrá que invertirse. Imagínense la cantidad de reconversión empresarial que necesitarán las plantas automotrices para adaptarse a los nuevos esquemas de coches eléctricos. Y eso todo lo ¿Podríamos podemos ser una así. potencia exportadora de gas? Claro. No. Esa es la Podríamos, parte donde tú dices de la cuenca de Burgos. de la cuenca de Burgos. Es la misma cuenca que Eagle Ford, de Texas. En Texas se producen 2.5 millones de barriles diarios. O sea, nosotros producimos 1.7, 1.6. Todo el país. Allá en esa cuenca, 2.5. Y es la misma cuenca que tenemos nosotros de este lado que le llamamos Burgos. Ah, no, por aquí no. Aquí no tocamos ahí. No. Está prohibido Shell porque hay un criterio del presidente que no, es daño ecológico, no vamos a tocar, no vamos a hacer nada. ¿No? Bueno, Y Ernesto, así las oportunidades se nos van. sí, y Una esas se van verdadera y ya tristeza. se va el tren y se nos fue, ¿eh? Se nos fue, ¿no? Así es. Bueno, Ernesto, como Bueno, siempre es un placer, qué bueno que estuvimos en la posibilidad de transmitirte durante el horario del primer segmento que va a otros puntos en la República Mexicana y en la Unión Americana. Muchas gracias, te mando un abrazo. igualmente a ustedes que tengan Muchísimas excelente gracias, que tengas buen día y